personas tienen algo especial. Esas personas hablan de una manera diferente, viven de una manera diferente. O sea, Dios tiene que estar con ellos, pero aún así falta todavía que el Señor lo toque de una manera bien profunda, que todos esos argumentos caigan. O sea, en ese momento tenía esa hambre en su corazón, pero aún habían temores. Pero el Señor mismo, a través de su palabra y a través de ese amor que le manifestó ahí, se iba a encargar de que esos temores desaparecieran para ofrecerle lo más precioso que tiene. Sí, sí, estimado pastor y estimado estudiante, lo que pasa es que muchas veces el hombre llega al Señor con mucho prejuicio, ¿verdad? Con mucha cosa. Y claro, esos temores y ideas que el hombre tiene, complejos, y el Señor todo eso lo entiende. Pero Dios siempre está dispuesto de abrir sus brazos para recibir al hombre. Bien, estimado pastor, entonces, hablando acerca de la forma como Nicodemo llega donde está Jesús, porque él, bueno, llega, ¿no? Dándole mucha importancia al Señor Jesucristo. Y el Señor no estaba no estaba dispuesto de recibir palabras que lo resaltaran y cosas. El Señor iba por algo más, que este hombre tenía tanta necesidad. Entonces dice la palabra del Señor, bueno, como dice Nicodemo, ¿no? Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aquí entonces le hace otro reconocimiento, bueno, el reconocimiento, ¿no? Sabemos que has venido, ¿de dónde? De Dios. Ese es el reconocimiento que Nicodemo entonces le hace al Señor Jesucristo. Porque usted recuerda en el ministerio público de Jesús, muchos fariseos decían que Jesús no venía de Dios, que Jesús no es Dios, que por qué perdona pecados, que echaba fuera a los demonios por Belcebú, decían muchos fariseos, ¿verdad? Y ahora Nicodemo dice todo lo contrario. No, sabemos que has venido de Dios. ¿Qué tal le parece esa afirmación que hace Nicodemo acerca de Jesús? Porque es que mirándolo de hoy en día nos damos cuenta, estimado pastor, de que mucha gente no reconoce a Jesús como Dios. Lo ven como un simple hombre. Eso creo que él tuvo que tener una revelación de Dios. O sea, vio algo en él que no lo había visto ni siquiera en ningún fariseo. O sea, ese hombre lo que hace tiene que ser venir de Dios. O sea, alguien no puede hacer las cosas que él hace a menos de que Dios esté con él. O sea, él pudo ver lo que otros se negaron a ver. O sea, era muy evidente, pero los otros no quisieron, pero en Nicodemo sí había ese deseo. Pero a pesar de esa revelación, él necesitaba algo más, porque él solamente lo veía como un maestro. En el ministerio público, el Señor le dijo también a los discípulos, ¿qué dicen la gente de mí? ¿Se acuerda? Y dicen, no, que tú eres Elías, otros no, o Jeremías, o alguno de los profetas que ha resucitado. Pero él le preguntó a Pedro, bueno, y ustedes, le dijo a los discípulos, ¿ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, aunque Nicodemo tenía un grado de revelación, sabía que ese hombre era de Dios, necesitaba entender algo más profundo, porque ese hombre no era solo un maestro, él era el Mesías. Él necesitaba entender eso. Es la revelación que a través de este diálogo tal vez él va a recibir. Reconocer a él, sí es un maestro, no, pero es más que un maestro. Él es nuestro Salvador. Él es el que ha venido para redimirnos y salvarnos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, necesitaba verlos no solo como un maestro, sino más que un maestro, porque aún otros lo reconocían como profeta, pero realmente él era el Hijo de Dios, el Cristo que venía para salvar la humanidad. Sí, estimado pastor y estimados amigos. Sí, porque es que muchas personas eh, reconocen al Señor Jesús como un buen maestro, un buen predicador, el hombre de las enseñanzas, pero no lo reconocen como Dios. Y eso mismo pasa hoy con las escrituras. Para muchos la Biblia es un libro maravilloso, es un libro estupendo. Muchos intelectuales describen la Biblia como el mejor libro de literatura. Pero no se comprometen con las verdades de la palabra de Dios. Lo ven simplemente como el libro de la buena literatura. Pero ¿dónde está entonces ese compromiso con el Señor, esa disposición de obedecer entonces la palabra del Señor? Entonces, lo que Dios busca en su palabra es de que el hombre le conozca, que el hombre se comprometa con él.
¿verdad? Busque a Dios. Bien, estimado pastor, ¿y qué más? Aquí vemos a Nicodemo dándole mucha importancia al Señor Jesús, pero el Señor le tenía guardado a él algo muy especial. A ver, pastor, recuérdenos un poquito, a ver. Sí, es muy bonito pues y curioso porque ¿qué haríamos nosotros? Llega alguien, pastor o líder o bueno, cual sea la posición que tengamos, usted es alguien lleno de Dios, usted es una persona ungida, usted, tal vez nosotros, gracias, tal vez nosotros lo que diríamos, gracias Nicodemo, o sea, eres muy amable, o sea, pero el Señor ni siquiera se tomó esa formalidad, sino que él inmediatamente le dijo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. O sea, mostrándonos que el Señor nos quiere mostrar cuál es nuestra necesidad. O sea, que a veces nosotros sí nos ponemos a veces con muchas, pero él era tanta la unción que reposaba en su vida y el amor que él podía exponerle, no, tu principal necesidad es esta. O sea, no empezó a decirle gracias por lo que me estás exaltando, no, no, tú necesitas nacer de nuevo. A pesar de que eres una persona importante, necesitas experimentar un nuevo nacimiento, porque hay cosas que aún no entiendes. O sea, él no aceptó esa alabanza, esa adulación, sino que inmediatamente le dijo, eso le podía haber costado, quién se cree, ¿no? Ni las gracias, ni me saludó, solamente inmediatamente me dijo, este es tu problema, tú necesitas nacer de nuevo. Sí, estimado pastor, entonces, estimados amigos, el Señor Jesucristo, bueno, en este momento apunta al objetivo, ¿verdad? Su objetivo es llegar al corazón de Nicodemo. Y es donde ya el Señor le dice, bueno, le habla acerca del nuevo nacimiento. De pronto este tema era un poco desconocido para Nicodemo, sí, era un tema desconocido para él, porque sabemos que era un maestro de la ley, conocía la ley, pero acerca del nuevo nacimiento, esa era otra cosa. Para él era algo nuevo, pero tenía en su vida personal la necesidad de nacer de nuevo. Entonces, estimado pastor, para usted, ¿qué es el nuevo nacimiento? Sí, bueno, ojalá que lo que es para mí es lo que digan las escrituras, ¿no? Lo que vemos por las escrituras, no es tanto lo que yo diga. O sea, debemos reconocer que desde la caída de Adán, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. O sea, Adán allí en el paraíso era como espíritu, alma y cuerpo, o sea, él estaba en comunión con el Señor, su espíritu estaba vivo, él tenía una comunión íntima con el Señor, él podía hablar y ver al Señor. Pero vemos que a partir de ese momento, cuando él desobedece, cuando él peca, a través de transgredir la palabra de Dios, es destituido de ese lugar precioso en el que se encuentra y a partir de ese momento su espíritu murió. A partir de ese momento esa comunión preciosa que tenía el hombre con Dios desapareció. Por causa del pecado se elevó una barrera entre Dios y el hombre. Y él siguió viviendo físicamente, alma y cuerpo, pero su espíritu a partir de ese momento murió por causa del pecado y todos heredamos esa naturaleza de Adán. Por ello es necesario y el anhelo de Dios en Cristo Jesús es venir a restaurar lo que se había perdido, o sea, lo que se perdió allí en el Edén. Nuestro Señor a través de su muerte en la cruz del Calvario vino a restaurar el hombre para que hoy tengamos la oportunidad de tener esa relación íntima, que ese ha sido el anhelo de Dios desde el principio, que tengamos comunión con Él, que lo conozcamos, que oigamos su voz, que le hablemos. O sea, Dios quiere ser nuestro amigo, Dios no quiere ser alguien que está por allá lejano y nosotros por aquí, no. El anhelo de Dios para nuestras vidas, para cada uno de los que nos están escuchando en este momento, es que nosotros volvamos a esa relación del principio, una relación de intimidad en la cual podamos conocer a Dios y por toda la eternidad le estaremos conociendo. O sea, entonces el nuevo nacimiento es simplemente que aquello que se perdió por causa del pecado es restaurado nuevamente, esa comunión entre Dios y el hombre, y eso solamente lo podemos lograr en Cristo Jesús y en aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces el nuevo nacimiento es un milagro que solamente viene del Padre, en el cual el Espíritu Santo viene, toca nuestras vidas y vivifica nuestro espíritu que estaba muerto, para que a partir de ese momento nosotros podamos tener una relación de intimidad con Dios, una relación nueva a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la lectura de la palabra. Es imposible y es comprensible, como el mismo Nicodemo, que un hombre pueda comprender las escrituras si no ha nacido de nuevo. Pastor, hay algo, digamos, me recuerdo de esto, estimado pastor y estimados televidentes.
Mire que Nicodemo representa el hombre de hoy. ¿Por qué? Porque es que Nicodemo era un hombre muy religioso, amaba la religión, ¿verdad? Era el hombre del culto, el hombre de las ceremonias, de los rituales y todas esas cosas. Sí, y tenía conocimiento en la escritura y no había nacido de nuevo. Entonces el Señor Jesucristo se va al fondo de la situación. No, tú tienes que nacer de nuevo, es decir, tu religión no te basta. Por mucho de que tú hagas ceremonias, por mucho de que tú hagas rituales, por mucho de que tú sepas las escrituras, eso no te basta para que obtengas el reino de los cielos. Debes entonces nacer de nuevo. Y esto es lo que cada ser humano necesita hoy, nacer de nuevo. Claro que Nicodemo no entendía eso, ¿no? Porque Nicodemo, note lo que le dijo al Señor Jesús, ¿no? No lo entendía. ¿Cómo fue que él le dijo al Señor Jesús, pastor? El 4. Ajá. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver otra vez al vientre de su madre? O sea, vemos que su mente era natural. Sí, muy naturalista. O sea, él solo veía lo Materialista, terrenal. Su mente era incapaz. Pues, obviamente, si no había nacido de nuevo, su mente no podía entender las cosas del Espíritu, como Pablo lo dice en Corintios, de que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender, porque solamente se pueden discernir espiritualmente. O sea, no podremos, un hombre natural que no ha nacido de nuevo va a leer la Biblia y puede hasta memorizarse la Biblia, pero no va a entender las cosas del Espíritu. Hay gente que uno encuentra y se sabe la Biblia, pero es evidente que no han nacido de nuevo. O sea, se aprenden como aprenderse un libro de historia, como aprender filosofía, y toman la Biblia aún como un libro más secular. Sí. Entonces, para entender las Escrituras es necesario tener revelación del Espíritu Santo, y sin nacer de nuevo vamos a decir, uy, la Biblia está llena de contradicciones. Como escuchamos a muchos, es que la Biblia se contradice. No, es que hay unas cosas como que son diferentes en el Antiguo y otras en el Nuevo. O sea, es imposible entender la Escritura sino a través de una revelación del Espíritu. Y yo quiero decirles, tal vez si algunos han pensado eso, la Biblia sí se contradice, pero para el hombre natural. Si tú quieres entender la Biblia, si nosotros queremos entender la Biblia, aún caminando con el Señor día a día, lo que primero necesitamos es nacer de nuevo. Y lo segundo, cultivar una relación con el Señor. Diariamente, mi propia vida, cada vez que me levanto y me acerco a su palabra, yo lo que tengo que hacer, como creo que lo hacemos cualquiera de nosotros, aún después de muchos años de caminar con el Señor y tal vez ejerciendo alguna posición en la iglesia, es llegar a las Escrituras y decirle, Señor, yo no sé nada, enséñame tu palabra. Espíritu Santo, yo quiero que me des entendimiento. Y es sorprendente cómo uno pasa vez tras vez y aún en el mismo texto, y el Señor cada vez nos da una revelación nueva, cada vez nos da algo fresco, cada vez, uy, pero no sé si a algunos les ha pasado, a nosotros nos pasa muchas veces que uno, uy, pero yo cuántas veces había leído esto y no lo había visto así, o al escuchar a otro hermano compartiendo, hermano, ve, qué precioso, o sea, una revelación nueva, la palabra es viva, todos los días tiene algo nuevo. Pero para aquellos que tienen una relación con el Espíritu Santo, por eso es necesario nacer de nuevo. Es el primer paso, no el fin. Es la entrada, ¿no? Para poder comprender el camino de Dios y su palabra. Entonces, Nicodemo era un hombre natural, o sea, él es un nuevo nacimiento, pero yo tan viejo, ¿cómo hace una persona para nacer de nuevo? Le era locura, lo que evidencia que su mente era natural, a pesar de que desde pequeñito había sido instruido en la ley. En el Pentateuco, la Torá, o sea, el Antiguo Testamento, que era lo que en ese momento tenían, no tenían el Nuevo Testamento, sino el Antiguo. Ellos eran maestros de la ley y él no entendía estas cosas. Entonces creo que necesitamos el nuevo nacimiento. Alguien podría estar convencido, pero no convertido. Porque es diferente. Yo estoy convencido de que soy cristiano, yo estoy convencido de que, pero tal vez necesitas nacer de nuevo. Y hay cosas que jamás las podremos entender sin ese nuevo nacimiento. Y deberíamos orar, y nosotros como pastores oramos, pues si a veces discernimos que hay personas que no han nacido de nuevo, que el Señor les conceda ese don, porque no depende ni de nosotros. Dice que no depende ni de carne ni de sangre, sino de Dios. Y una cosa hay que hacer es recibir al Señor Jesucristo en nuestros corazones, confesarle nuestros pecados y aceptar de que su sangre nos limpia de todo pecado.
es reconocer de que Él es nuestro Salvador y que sin Él nada podemos hacer. O sea que ese camino sí está abierto para cualquier hombre y mujer que hoy tenga el anhelo y el deseo de acercarse al Señor. Y Nicodemo, yo creo que sí tenía ese deseo. Él, a pesar de, yo no entiendo muchas cosas, pero yo quiero averiguar más, acercarme. O sea, había hambre en él y eso es bien bonito, ¿no? Porque aunque haya hombres ahí que tal vez estén confundidos, no entiendan muchas cosas, pero si hay un anhelo en sus corazones, el Señor Jesús está dispuesto a revelar y a desechar todas las dudas que haya en nuestro corazón. Lo único que necesitamos es humillarnos y acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado. Él jamás va a despreciar ese corazón. Y yo creo que Nicodemo lo hizo. No era una humillación siendo un fariseo y tener que ir a escondidas a consultarle a ese hombre, porque él lo veía como un maestro, aunque no lo veía como el Cristo, pero se estaba humillando porque él era principal. Bien, estimado pastor y estimados amigos, bueno, es un tema muy importante acerca de lo que es el nuevo nacimiento, la gran necesidad que tenemos de nacer de nuevo. Les invito en este momento para que escuchemos un hermoso tema musical. No, déjenlo así, ¿no? Él, porque él después lo edita. Bien, estimados amigos, entonces seguimos con este tema acerca del nuevo nacimiento, cómo Nicodemo tuvo la oportunidad de parte del Señor dialogar con Jesús, que Jesús le explicara las grandes verdades espirituales. Y bueno, esa necesidad que tiene cada ser humano, acercarse al Señor Jesucristo para que el Señor hable al corazón. Y ahora sí comencemos a entender el plan que el Señor tiene para nosotros. El Señor tiene para ti y para mí grandes planes. Y solo lo podemos entender cuando nosotros nos acercamos a la presencia de nuestro Dios. Bien, estimado pastor Quiseno, entonces, hablando de este tema acerca del nuevo nacimiento, analicemos un poquito la respuesta que el Señor le da a Nicodemo cuando él no entendía, pues no, lo que era nuevo nacimiento. Entonces viene Jesús y le dice, bueno, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, ¿usted cómo entiende esto acerca de lo que el Señor le dice a Nicodemo? Nacer de agua y nacer del Espíritu, o sea, dos cosas, ¿no? Agua y Espíritu. ¿Cómo usted interpreta este texto aquí? Sí, pues podríamos, o sea, mirar bíblicamente algunas interpretaciones, pero es claro de que necesitamos del agua. O sea, el agua es su palabra, una revelación nueva de su palabra, una revelación de lo que Él es. El agua, miremoslo en lo natural, para que tal vez tengamos un poquito de luz. ¿Para qué sirve el agua? ¿Qué función cumple el agua en el ser humano? Exactamente, y ahí vamos a aprender algo Sí, espiritual. para aprenderlo espiritualmente. ¿Para qué sirve el agua? ¿Para qué usamos nosotros el agua? O sea, el agua que manifiesta en nuestras vidas. El agua nos muestra. ¿Para qué utilizamos el agua nosotros? Para limpiarnos, para lavarnos. Sin el agua, ¿cómo vamos a permanecer? Sucios, o sea, y espiritualmente, tal vez algunos dirán, pero yo ya me bañé esta mañana, yo soy muy aseado y mantengo todo, pero él no está hablando de algo físico, él está viendo es nuestro corazón, o sea, nosotros podemos ver las apariencias externas y podemos ver a alguien, ese tan fino, tan elegante, pero el Señor no mira eso, ni a Él le impresionan esas cosas externas, porque Él lo que está mirando es nuestro corazón, y hasta que nosotros no reconozcamos que nuestro corazón está sucio y contaminado por causa del pecado, y que es por causa de ese pecado de que nosotros no podemos entrar a la presencia del Señor, pues vamos a permanecer engañados y necesitamos de que esa agua venga a nuestras vidas, que el Señor venga y traiga una revelación nueva de su palabra y nos hable y nos muestre nuestra condición, y al ver nuestra condición nosotros podamos, Señor, porque somos ciegos, amados, somos ciegos y no podemos ver nuestra condición a menos de que esa agua viva venga y nos muestre nuestra condición, y al verla, los que son sinceros y ven su condición, ¿qué hacemos cuando nos vemos sucios? Queremos seguir sucios. O sea, el anhelo es inmediatamente ser lavados, y ahí está esa fuente que es Cristo mismo ofreciéndonos el camino para ser limpiados. Entonces, yo sé que podríamos profundizar mucho más, pero así de manera muy... Sí, muy importante, pastor, porque bueno, el alma, usted sabe que el agua quita la sed, ¿verdad?
Imagínense, todas las bendiciones que nosotros tenemos de parte del Señor a través de lo que es este hermoso líquido, lo que es el agua, ¿verdad? Entonces, para los alimentos, para la vida, el hombre sin el agua, pues hace rato hubiéramos muerto. Pero entonces, ¿cómo el Señor entra a Nicodemo, ¿no? Hablándole de cosas que él conoce para que entienda las cosas espirituales. Y hablando un poquito del agua, ahora sí, usted recuerda cuando el Señor habló con la mujer samaritana, cuando el mismo Señor Jesús tiene sed y la mujer samaritana va al pozo a buscar el agua, ¿verdad? Y bueno, y esta mujer, cuando el Señor le ofrece, le pide, le solicita a ella que le dé agua, ¿y cómo es posible que tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana? ¿Verdad? Entonces, pero viene el Señor y le dice, bueno, que Él tiene el agua viva. Él se presenta como aquella persona, como el Dios del agua viva para el hombre, agua viva para el hombre. Entonces, pastor, miremos un poquito acerca de esto, porque es que hoy hay mucha sed, hombres y mujeres espiritualmente con una sed profunda en el alma, con una sed profunda en el corazón, una sed que el mundo con todos sus placeres, con todo lo que tiene el mundo, no hace nada, no es capaz de responder a la necesidad espiritual que el hombre tiene. Usted sabe que tantas personas están buscando refrescar el alma con toda clase de pecado, ¿verdad? El pecado, digamos, en serie, pues. Pero cuando el hombre viene a Dios, entonces Él da el agua espiritual, el alma que quita la sed que hay en el corazón del hombre. Y cuando se habla de agua viva, por eso Jesús dijo, yo te ofrezco el agua viva, que representa entonces la misma persona, Jesucristo, al mismo Señor Jesucristo, llegando al hombre, porque el Señor Jesús veía en Nicodemo el hombre que tiene sed espiritual. Aunque estaba adornado por la religión, era el hombre poderoso en aquellos tiempos, pero hubo en su corazón un vacío tan profundo que solo Dios podía entonces sanar su corazón y quitar esa sed profunda que él llevaba por dentro. Por eso nuestra alma, nuestro espíritu, en Dios se deleita, nos gozamos. Alguien podrá decir, pero ve los evangélicos contentos, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que el Señor ha traído a nuestro corazón la paz verdadera, el gozo verdadero. Entonces, para nacer de nuevo, dos cosas importantes: el agua viva que representa a Cristo y el Espíritu Santo, sin desconocer la presencia del Padre Celestial en la salvación. Porque es muy importante, estimado pastor y estimado televidente, que en la salvación operan las tres personas divinas, ¿sí? Operan las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la salvación. Entonces, muy importante entonces, estimados televidentes, tener en cuenta de que la obra de salvación en nosotros es una obra operada por Dios, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. El Padre Celestial envía al Señor Jesucristo a la cruz para que muera por nosotros. El Señor Jesucristo, que representa en este pasaje el agua viva, viene a nuestro corazón, al interior de nuestro ser, a llenar los vacíos de nuestra vida, y todo esto lo hace Dios a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conduce al pecador a la presencia de Jesús. Entonces, claro, el Señor dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de agua y el Espíritu, porque la salvación es un milagro de Dios. Dios podrá hacer en nosotros muchos milagros, pero el mejor milagro que el ser humano puede recibir es la salvación. Es la salvación. Y es un milagro donde al hombre no le cuesta, porque ese precio Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. El costo de ese milagro de la salvación, Jesucristo en la cruz del Calvario lo pagó, ¿verdad? Entonces es gratuita la salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algo más, pastor, que usted nos podrá decir acerca del agua y del Espíritu? Sí, pues bonito mirando la escritura también,
como hablamos hace poco, eh, el agua, dice que Juan el Bautista estaba bautizando en agua, pero básicamente la escritura nos dice que el bautismo de Juan consistía en arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es necesario también, porque si una persona no se arrepiente, pues no va a poder ser salva. Dios ama, Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo para morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, ese es el anhelo y el deseo de Dios, pero tiene que haber una respuesta de parte del hombre. O sea, Dios no llega a la vida de alguien y le dice, mira, tienes que recibirme, tienes que creer en mí y tienes que aceptarme. No, Él nos ofrece una salvación gratuita, pero tiene que haber una respuesta en nuestros corazones. Sin esa respuesta, pues el Señor llega y golpea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye su voz y abre, yo entraré a él. Pero tiene que haber alguno que oiga su voz y abra. O sea, ese es el nuevo nacimiento, cuando escuchamos la voz del Señor y respondemos bajo un espíritu de arrepentimiento, respondemos a su llamado y lo aceptamos y le decimos, oh Señor Jesús, tú eres mi Salvador, entra a mi vida y toma control total de mi vida. Reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y que no solo moriste, sino que resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la diestra del Padre. Yo te acepto como mi Señor y Salvador y quiero a partir de este momento hacer tu voluntad. O sea, tiene que haber una respuesta de parte del hombre. No es solamente que Dios, o sea, la Escritura dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Y alguien dice, ¿cómo es eso? Si no se arrepiente, o sea, si nos arrepentimos, o sea, su ira es calmada porque aceptando a Cristo Jesús, Él ya tú pagaste todo en la cruz del Calvario. O sea, ya Él llevó y cargó con nuestras iniquidades en el madero. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, estamos diciendo, ya Él pagó por mis pecados. Ahora yo puedo presentarme limpio delante de Dios, no por mis obras, sino porque Él llevó mis pecados en la cruz. O sea, es una salvación gratuita y con razón los hombres serán condenados solamente por eso, no va a ser por nada más. Por aceptar serán salvos o por rechazar serán condenados, que es lo que más adelante dice Juan en ese mismo contexto, lo que el Señor Jesús le sigue diciendo a Nicodemo, que la condenación es una sola, no creer en Cristo Jesús. O sea que hoy nuestros amados televidentes, hermanos, amigos, o sea, cualquier persona que esté necesitada, hoy tenemos la oportunidad de abrir nuestros corazones y recibirlo y aceptar esa salvación gratuita o cerrar la puerta y algún día daremos cuenta por la decisión que hoy tomemos. O sea, no es algo ligero, yo creo que deberíamos temblar, estremecernos y hoy decir, oh Señor, si hoy estamos escuchando la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón y abramos nuestro corazón. Hoy nuestro Señor Jesucristo está golpeando. Quizás muchos de los que hoy nos están escuchando, el Señor les está hablando a su corazón. La palabra de Él, no somos ni siquiera nosotros. Si Él está hablando en este momento, Él te está invitando a que tú le abras la puerta de tu corazón, pero tú tienes que tomar una decisión. Es tu decisión y esa decisión puede ser para vida eterna o para perdición. Y Dios no quiere que nadie se pierda, amigos, amados, o sea, no. Dios quiere que tú seas salvo, pero tú debes tomar la decisión de aceptar y acercarte a Él como lo hizo Nicodemo, acercarse al Señor Jesús. Sí, estimado pastor, porque, bueno, el Señor le dice a Nicodemo, bueno, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Se necesita nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. De pronto Nicodemo, buscando otras alternativas, otras soluciones, otras maneras de poderlo hacer, lo único es, Jesús le dice, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Y esa es la situación, estimados televidentes. Es necesario entonces nacer de nuevo. Recuerde usted muy bien que Nicodemo, un hombre lleno de religión, saturado por la religión, un hombre que tenía todas las cosas de la religión encima, y eso no le era suficiente para alcanzar el reino de los cielos. Jesús le dice muy claro a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero entonces, estimado pastor, Nicodemo no entiende bien todo esto. ¿Cómo es que nacer de nuevo? Él no sigue como entendiendo estas cosas.
Y por eso el Señor dice, entonces le dice el Señor Jesús a Nicodemo, mira Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que en sí el hombre natural, o sea, el hombre no entiende cómo se hace todo esto, porque es un milagro que Dios hace en el hombre. Nuestra mente no alcanza como a entender, a percibir, bueno, ¿y cómo Dios hace eso? ¿Cómo opera en mí ese nuevo nacimiento? Porque muchos se preguntan cuando hacemos la oración de decisión, ¿no? A ver, estimado amigo, reciba a Jesús en su corazón, ¿cómo lo va a recibir? Jesús, ¿por dónde va a entrar? ¿Verdad? ¿Cómo entrará Jesús en mi corazón? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que Jesús entra en mi corazón? Y no logramos como entender todas estas cosas, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? No lo entendemos, pero es un misterio. Este es un misterio de Dios. Cosas que el hombre no entiende, pero que Dios las hace. Pero que Dios las hace y el hombre recibe entonces los efectos de la obra de Dios en su vida. Y podremos decir, Jesús me ha salvado. Jesús está en mí, ¿por qué? Porque siento paz en mi corazón. Hay un gozo en mi corazón. Tenía una carga tan pesada dentro de mí que salió. ¿Verdad? O sea, ya venimos a recibir como los efectos de la obra de Dios en nosotros. Pero no logramos entender ese misterio, cómo es que Jesús entra al corazón del hombre. Porque eso es lo que le decimos a nuestros televidentes. A ver, reciba a Jesús en su corazón. Y algunos hasta se asustarán, pero ¿cómo es eso? ¿Verdad? ¿Cómo es que se recibe a Jesús en el corazón? ¿Cómo entra Jesús? ¿Cómo llega Jesús al corazón? Esas cosas solo Dios lo hace. Y por un acto de fe, es decir, aquí donde ya digamos el hombre debe tener confianza en Dios, ¿verdad? Tener fe en la persona de Jesús y entonces disponer su corazón al Señor Jesús. Pero aquí cuando el hombre trata cuando el hombre recibe en su corazón a Jesús, entonces ya hay un acto de voluntad en el hombre. Y ese acto de voluntad se expresa a través de la oración. Es cuando la persona entonces tiene que orar, hablar con Dios y decirle, bueno, Señor, entra a mi corazón, ven a mi vida, Señor Jesús. No lo entendemos cómo es todo eso, pero por un acto de fe, Dios opera el milagro de salvación en nosotros. Sí, es un milagro espiritual que solo el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, porque eso es una consecuencia de la caída, que nacemos ciegos, o sea, ciegos espirituales. El Señor también recordaba ahorita que hablaba cuando le dice a los judíos, si ustedes no comen mi carne ni beben mi sangre, no pueden tener vida eterna. Uy, Señor, este hombre, ¿qué es? Caníbal. O sea, pues imaginen un judío, sangre. Uy, no, eso es Era un delito. abominable. Era abominable solamente eso. Y si ustedes no beben de mi sangre, ellos no podían entender. Pero él más adelante le dice, la carne para nada aprovecha. O sea, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, yo simplemente le estoy hablando cosas naturales, pero yo no le estoy hablando de algo físico. Mis palabras. Y dice que a partir de eso muchos de los discípulos se escandalizaban del Señor y dice, y ya no andaban más con él y se volvieron atrás. Y el Señor mira y voltea y les dice, bueno, ustedes también quieren irse. ¿Qué pastor no? Parecía un pastor, si hoy diéramos, parece que, imagínense, la congregación se le fue la mayoría y a los que están ahí les dice, ustedes también quieren irse. Uy, porque él era mirando cuál era el hambre y el deseo que había en sus corazones. Y veían ahí hombres hambrientos, pero Pedro, tan hermoso, se voltea y le dice, Señor, pero ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, hemos reconocido la unción, la vida que brota de tus labios. No, ¿a quién más vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, lo que está diciendo acá. O sea, es necesario nacer del agua y del espíritu. Él le dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso él aquí en ese contexto le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, es muy diferente tratar de hacer la obra de Dios en la carne. Eso es como la carne perecerá, pero lo que es nacido del espíritu, eso será lo que permanecerá eternamente. Entonces lo que necesitamos es, a veces la alianza del espíritu, nacemos de nuevo como un bebito puede hacer lo que quiera,
A ver, un bebito, no, un bebito no sabe ni para dónde va ni para dónde viene, porque lo tiene que llevar su padre y su madre. Así es cuando una persona nace de nuevo. Es necesario que se congregue en una iglesia, es necesario que un padre espiritual lo guíe, le enseñe el camino, lo alimente con la leche espiritual. O sea, es importante no solamente ya experimentar el nuevo nacimiento, pero sin dejar de congregarse. Es importante que si alguien ha recibido al Señor en su corazón y ha tenido una experiencia, se acerque a una iglesia cercana, a una iglesia que el Señor Jesús haya fundado, para que allí sea alimentada, porque hay muchas cosas que como bebé no las vamos a saber y necesitamos la ayuda de hombres maduros, de hombres que ya conocen más el camino del Señor, de los pastores y los líderes que Dios ha colocado en su iglesia. Entonces no sabemos ni a dónde vamos, necesitamos instrucción, eso es un discípulo. Alguien que está dispuesto a ser enseñado, a ser corregido, que quiere aprender más y más. No sabe ni a dónde va ni a dónde viene, pero sabe que el Señor lo está llevando y lo está guiando. Así es el camino del Espíritu, se necesita humildad. Porque alguien orgulloso dice, no, yo ya me la sé todo. Nicodemo pudo haber dicho, yo soy maestro, ¿usted qué me va a venir a enseñar a mí algo si ellos desde que eran niños los instruían en la ley? O sea, él se sabía la ley de memoria y él puede decir, pues ¿quién eres tú para venirme a enseñar el hijo de un carpintero? Porque ellos decían, este no es José, el hijo de María. O sea, ellos solamente veían a sí, alguien importante, pero era el hijo de José, el hijo de María. No veían la gloria que había en él. Pero los humildes, los que se humillan, ellos son los que van a ser guiados por el Señor. Y el fruto se va a ver, fruto de vida eterna. Sí, estimado pastor, porque es que, mire, yo analizando este texto aquí, como lo estamos haciendo, me doy cuenta, estimado pastor y estimado televidente, que Nicodemo era una persona como muy difícil. Era como una persona muy complicada para entender las cosas espirituales. Sabiendo muy bien de que un hombre tan religioso y el Señor trata digamos, de esta forma, ¿no? Cómo el Señor hace el evangelismo personal con Nicodemo aquí y el Señor trata de que Nicodemo entienda las cosas. Y mire lo que el Señor le dice entonces a Nicodemo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, es la mentalidad de Nicodemo, un hombre muy materialista, muy pesado para entender las verdades espirituales. Yo aquí lo percibo así, un hombre muy pesadito para entender las cosas espirituales. Y sí, uno se encuentra con muchas personas así que son muy difíciles para poder entender las cosas espirituales. Pero bueno, uno cuando está bien preparado en el Señor para compartir la palabra, bueno, siempre Dios da la palabra, el argumento, ¿verdad? La idea, la palabra clave para la persona. Y bueno, y aquí el Señor Jesús sigue tratando con Nicodemo. Y viene el Señor y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo. ¿Y quién descendió al cielo? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, y como Moisés levantó la serpiente, ¿qué pasa? En el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, claro, aquí el Señor le plantea el mensaje evangelístico a Nicodemo. Ya el Señor le comienza a hablar acerca de su muerte, que él iba a morir. Y le recuerda, ¿no? Es que mire el Señor tan estratégico que es, le habla de cosas que él conocía. Y le recuerda, mire Nicodemo, así como Moisés, ¿usted se acuerda? Así como Moisés levantó en el desierto a la serpiente, así es necesario ahora de que el Hijo del Hombre sea levantado, sea colocado en un madero, sea colocado en una cruz, para que todo aquel que lo mire a él, así como la gente en aquel tiempo, los que eran mordidos por la serpiente, miraban a la serpiente y eran sanados, ahora todo aquel que levante sus ojos y mire al Cristo, entonces tenga la vida eterna. Aquí el Señor a Nicodemo le da un mensaje completo, hermano. Un mensaje completo acerca de salvación. Y viene el Señor, le presenta entonces la vida eterna, diciéndole, bueno, Nicodemo, esta vida aquí, vean, esto aquí es pasajero. Aquí la vida es veloz. Pasamos entonces a la eternidad. Y para
estar entonces y disfrutar la vida eterna, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Entonces, estimado pastor, ¿qué decimos? ¿Será que Nicodemo recibió en su corazón a Jesús? ¿Qué nos dirá entonces el contexto de las Escrituras? Porque hay otros pasajes que nos hablan de Nicodemo. Usted podrá recordarnos alguno de ellos, donde vemos entonces a Nicodemo en relación con, bueno, en el ministerio de Jesús. Recuérdanos un poquito, pastor, acerca de esto. Sí, más adelante que los fariseos, el Sanedrín lo mandaron a arrestar al Señor Jesús y fueron allá los de la guardia del templo y cuando regresaron dijeron, es que jamás un hombre ha hablado como este. O sea, y entonces ellos, o sea, eran tanta la unción tan preciosa que salía de él, que hasta esos alguaciles, esos guardianes que iban a arrestarlo, no, o sea, sus corazones duros eran quebrantados al escuchar sus palabras y llegaron, no, jamás hemos oído hablar. Y los fariseos en vez de conmoverse, lo que dijeron, ustedes también han sido engañados, o sea, ustedes también han sido engañados, o sea, ellos no querían aceptar, ellos querían decir, él es un engañador, Jesús es un engañador, él es un impostor, él es un falso profeta, él solo habla por los demonios, él hace milagros por Belcebú, o sea, ellos no querían aceptar, sus corazones estaban endurecidos de tal manera que ni viendo la gloria, la señal, los milagros, creían. Y entonces Nicodemo interviene ahí, creo que ahí sacó valor, o sea, ya él había estado oculto. Era el cristiano, como digámoslo, anónimo. Sí, ahí como que, pero ya en ese momento de su corazón, o sea, no, pero en la ley dice que no podemos condenar a un hombre, porque ya ellos ya habían determinado, no, ahí es que matarlo, hay que silenciarlo, hay que apartar a ese hombre, hay que callarlo. Era lo que habían determinado, pero ellos dicen, o sea, nuestra ley dice que no podemos condenar a un hombre sin primero no le oímos. O sea, ahí en esa escenita que es la segunda vez que aparece en el Evangelio de San Juan, Nicodemo, vemos que él quiso ponerse a defender públicamente, ¿no? Y hasta eso le costó tremendo regaño de parte de ella. Es que, ¿acaso tú también eres Galileo? O sea, tú también o sea, que como le dijo aquel ciego, ¿quieres tú también hacerte discípulo de ellos? O sea, no es que nunca se ha levantado un profeta, o sea, lo que le dieron a entender, entonces tú también estás a favor de ellos, o sea, si quieren, entonces te puedes ir. Pero entonces vemos esa progresión, el primero ahí escondidas. Ya en esta segunda mención ya él aparece, no, o sea, ese hombre, o sea, no es justo lo que vamos a hacer, ¿cómo vamos a condenar a alguien? Eso, ni la ley misma, ellos estaban hasta violando la misma ley de Moisés.